Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo resumen semanal número 360 y algo, 350 y algo, ya no me acuerdo. Bueno, el tema, nuevo resumen semanal y estamos aquí viendo ya a este acuario que este año sí que sí va para concurso. Haremos un vídeo diciendo a los concursos a los que nos vamos presentando. A mí me da igual que esto sea público, no pretendemos ni mucho menos quedar en buena posición, simplemente pretendemos pues dar a conocer todo el tema de participar en concursos de paisajismo, cómo se puede hacer, que lo podéis hacer con cualquier acuario, no hace falta que sea un acuario ultra mega super high tech, todo el mundo puede participar, simplemente, bueno, los acuarios que mejor se valoran pues son los que más técnica tienen, los que más pulido está el tema de las plantas, de plantado, los que más, bueno, pues entre otras cosas, buen equipamiento y buena mano en este caso, del acuario aficionado, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer va a ser presentarlo y sin ánimo de quedar entre buenas posiciones, pues la verdad es que bastante bien. Pero esto, ¿por qué lo voy a presentar? Pues esto es gracias a una persona, Jorge Peces Alcorcón, no podía ser otro. Es la persona que está detrás de este acuario, es el director de orquesta, el que nos está diciendo a través de su batuta a distancia: Paco, haz esto, esto, esto y lo otro, mídeme esto, esto y lo otro, y a través de esas mediciones que yo le voy enviando, Jorge me va diciendo, me va corrigiendo, vamos haciendo pruebas, ensayo-error, y al final la verdad es que el acuario pues se está quedando pues muy decente. Lo veremos, ¿vale? Lo veremos todo esto en detalle, todo lo que estamos haciendo, todos los errores que hemos cometido y sobre todo cómo lo estamos encaminando. La verdad es que este acuario se está encauzando bastante bien. Recordemos, el 21 de enero, ¿vale? Justo ahora hace un mes, este acuario estaba en la auténtica M. Os voy a dejar una captura de pantalla, ¿vale? Por aquí, de cómo está este acuario a día 21 de enero, ¿eh? Un mes después lo hemos relanzado, este acuario pues poco a poco va despegando y la verdad es que estoy súper contento. Veremos todo esto y la verdad es que qué más que agradecer a una persona que si os pasáis por allí por la tienda es que os va a atender y sobre todo no solo atenderos y decir venga te vendo un bote de comida, un bote de yo que sé, de abono, de antialgas, lo que queráis, esos 2 minutos que os va a dedicar o 5 minutos son los que sean, escuchar, grabarlos porque eso es como la Biblia. Los mandamientos de Jorge, yo se lo he dicho muchas veces, le he dicho, esto lo tenéis que vender, esto es un producto, este asesoramiento, eso es un producto que no tiene precio, entonces se tendría que dedicar a vender eso, ese asesoramiento. Tienes que ser, Jorge, te lo digo desde aquí, asesor. ¿Que vas a salir loco con gente como yo? Probablemente. Pero bueno, que oye, que la paciencia que está teniendo, eso no está pagado. Así que nada, si algún día nos toca la lotería, lo invitaremos a comer. No, hombre, la comida la tiene gana. Que lo dicho, que estoy muy contento con el acuario, que aún faltan cositas, iremos puliendo cositas antes de hacerle una foto para presentarla a concurso, todo eso lo veremos. Tengo que, pues algunos macizos de planta, luego ir decidiendo y tal, pero bueno, de momento lo importante es que no salgan algas, es ir estabilizando poco a poco que las algas que habían pues ya se están eliminando. Y nada, que todo eso lo veréis, que muy contento con el acuario, muy contento con estos pececillos, que la verdad es que es una pasada, estos tetramandae, súper recomendables, uno de mis peces favoritos así. Ahora mismo los veis que no están de cardumen porque ha apagado el filtro para que estén un poquito tal, pero en el momento que, por ejemplo, se sienten un poco amenazados o lo que sea, pues el pez lo que hace es agruparse y pues actuar como peces de cardumen. Son una pasada, la verdad, muchas veces van nadando juntos, ¿eh? Ahora están un poco desperdigados porque están esperando el papeo. Pero bueno, muy interesante. Seguimos, que os tengo que contar una cosa, madre mía, yo no sé qué pasa en ese acuario. Vamos para allá. Bueno, ¿qué ha pasado en este acuario? Pues que el Juanmi, ¿vale? Un amigo de aquí en la ciudad, nos regaló unas cuantas neocardinas yellow. Yo, pues nada, aclimatación normal, las he hecho al acuario y al día siguiente el 90% de gambas panza arriba. Digo, ¿pero qué está pasando aquí? Total, que las saqué las que pude, las metí de hecho en el gen que acabamos de ver. Y no lo sé, ya no sé qué pensar, no sé si es que el abonado que estamos utilizando, que tampoco es tanta cantidad y hay plantas muy activas, les está afectando o les ha afectado en algo. Me extraña porque ya te digo, no es una sobredosificación lo que hay aquí, estoy dosificando a la baja. No sé si es que el sustrato trópica pues tampoco les sienta muy bien a las gambas, cosa que también me extraña porque no tiene tampoco una cantidad de nutrientes ultra mega super elevada. Entonces no sé qué pudo pasar. O sea, fue de la noche a la mañana, me desperté y dije adiós. El tema de los parámetros estaban perfectos para neocardinas, a lo mejor un poquito bajos, el tema de la dureza, pero no encontré así ningún factor ni motivo que pudiese
provocar que, pues eso, lo que ha provocado. Entonces tengo ahí mis dudas, pero bueno, de todo se aprenderá, ¿no? Intentaremos sacar los problemas que tiene el acuario y en base a eso, pues corregir. Me preguntabais la semana pasada que qué potasio estamos utilizando, pues el que estáis viendo imágenes. Sí que paga la promo, no te digo más. O por lo menos mándanos un garrafón. Utilizo garrafas de 2 litros porque esto chupa potasio todos mis acuarios, que da gusto verlo. Así que formato grande, ande o no ande. Entonces, bueno, pues yo qué sé, lo que vamos a hacer con este acuario esta semana, toca presentar ya la nueva Twinstar, ¿vale? Vamos a sustituir esta Chihiros, esta es la Slim, ¿vale? La vamos a sustituir por la Twinstar, tengo que ir probando producto, entonces la Slim ya la he probado, tengo aquí, es que soy así, ahora me lo llevo. El tema de la redecilla, estos salabres son maravillosos, tienen la tira de años de cuando estábamos en el local con la gamba, pues eso. Y esta rasqueta que, bueno, se oxida un poquito. Tengo que probar la de Chihiros. Que tengo que cambiar la pantalla, no porque no me guste la Slim, pero nos han mandado la Twinstar y como no tal, pues probaremos todas las pantallas. Esto es así. Así que, pues la veremos. A ver si esta semana hacemos el unboxing y lo vamos implementando en este acuario y a ver qué cambia. Y a ver si notamos algo mejor, algo más positivo, o simplemente el acuario se sigue comportando bien y las plantas tienen... Yo con que tengan un crecimiento similar me conformo, pero vamos, con esa pantalla os digo que vamos a ir ultra, mega, hiper, super sobrados. Así que lo veremos a lo largo de esta semana. Poco más que contaros de este acuario, le tengo que meter yo una poda a toda la Monte Carlo, que se nos está yendo un poco de madre, y a disfrutar de este nidito. Los troncos se me están despegando, macho. A este paso quito los troncos y lo dejo sin troncos. Ya veréis. La verdad es que el pegado no me lo ocurre mucho en su día, entonces bueno, seguimos aprendiendo, chicos, esto es así. Alguna alguita tengo en este acuario, no os creéis que me convence, no me tiene esto muy encantado, pero bueno, el acuario dentro de lo que cabe tampoco está tan mal. Dicho esto, seguimos. Bueno, con este acuario, con este nuevo acuario que está ciclando, de momento sigue ciclando el filtro nuevo, no le he hecho nada. La luz la mantengo apagada, únicamente la enciendo para grabar. Muchos me habéis preguntado que qué iluminación es la que le hemos puesto a este acuario. Temporalmente le hemos puesto la Twinstar Series S versión 3. No sé si dejaremos esta pantalla, como ya tenemos una S, y dejamos aquí la Slim. Lo que pasa que la Slim creo que no se puede, con los soportes que llevo, ampliar hasta 45 centímetros que tiene de largo este acuario. Me decíais que apreciabais que habíamos perdido como muchos litros en comparación a ese acuario. Hemos perdido literalmente 2 litros. Estos son 36 litros netos. Esos son 38 litros netos. Entonces, bueno, la pérdida de volumen es insignificante prácticamente. Al final tenemos buena superficie, que es lo importante para estos peces. Os voy a hacer caso con el tema de las plantas. Lo principal es que se vea todo el tema de la roquita. Entonces pondremos plantas por la parte trasera y muy leves detalles de plantas de crecimiento muy lentos por aquí, por estas partes delanteras, sin que llegue a tapar la roca, ¿vale? Algunas, pues eso, anubia pangolina o cosas así, muy nanas, e intentaré que Premium Selected Overpower. Y sobre todo, mucho rojo por la parte trasera, que contraste súper bien con el fondo negro, la roca negra, creo que va a ser espectacular. Que no se van a ver mucho los buddies, no pasa res. Sí que es verdad que necesitamos también un denso plantado por la parte trasera para que los buddies, si quieren hacer una apuesta, nos la hagan por ahí. Y si no, pues disfrutamos de los peces, que tampoco pasa nada porque no se reproduzca una especie de pez en el acuario. Dicho esto, pues a disfrutar del ciclado de este acuario. No, lo haremos pronto, no he tenido tiempo esta semana, pero a ver si a lo largo de esta puedo, y si no, con calma. Tenemos muchos proyectos entre manos y lo iremos viendo. Así que este es el nuevo acuario de los buddies y ese es el Old Buddies Aquarium. Bueno, que seguimos. Amigo mío, que poco te queda, amigo mío. Vas a caer, tú eres el siguiente. El helecho se me ha ido al palco. Ha sido brutal, o sea, un cambio de pH. El rizoma el rizoma sigue bien, entonces lo aprovecharemos, pero los helechos lo han notado una auténtica barbaridad. Ha sido una salvajada el bajonazo que ha metido este acuario con los helechos. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque vamos a necesitar espacio. Lo estaba pensando, me quedé meditando cuando terminé de grabar el vídeo la semana pasada, dije, vamos a ver, ¿para qué vamos a tener material nuevo en este acuario si el que tenemos, pues oye... Mucha gente, muchos de los que nos estáis siguiendo, yo me incluyo cuando empecé en esto, joder, no puedo ir y gastarme cada 2x3 un dineral en troncos, en rocas, en material nuevo para mis acuarios. Entonces dije, pues vamos a coger y a agotar lo que tenemos.
Vamos a coger, ¿vale? Os cuento la hoja de ruta que tengo ahora en la cabeza. Vamos a coger todo el material que tenemos aquí, todos los troncos, que es twist rod, ¿vale? Con canto rodado, que ya veremos si lo utilizamos o utilizamos otro tipo de roca que tengo. Y lo vamos a reutilizar. Al final yo creo que el acuariofilia también trata de esto, de coger lo que tienes o lo poco que tienes en muchas ocasiones y utilizarlo a saco. A manta, por cierto, mirad, qué pazote. Entonces lo que voy a hacer, mientras vemos a estos alevines de escalar que tienen aquí los bichejos, es básicamente reaprovechar todo. Por cierto, hay un poco de... Bueno, es alga, no llega a ser... Me creía que era una bacteria, pero es alga punto verde que tiene el tronco. Entonces es pues reutilizarlos y llevarlos a su límite, ¿vale? Que si dura otro año más todo lo que tenemos, perfecto. Pero bueno, estos troncos, pues 2 años más pueden durar perfectamente. Así que... pues eso, se trata de reutilizar, ¿no? Para tampoco consumismo allá a tope. Entonces, bueno, este acuario va a ser reutilizado, pero con más orden. ¿Cómo lo vamos a colocar? Pues lo veréis en ese vídeo. Es la idea que llevo, no sé si os parece bien o queréis ver algo distinto, pero bueno, creo que lo vamos a hacer distinto. Por ejemplo, pinatifida no va a haber porque es una planta que me ha creado muchos desequilibrios en el acuario. Tanta microsorum no creo que vaya a haber, ya os lo digo yo. Sí que va a haber mucho Cyperus elferi por la parte trasera y tal, y no vamos a hacer 2 lados, simplemente vamos a hacer una bajadita, ¿vale? Vamos a ver qué tal lo hacemos, es la idea que llevo, sobre todo por reutilizar y no gastar tanto. Sí que es verdad que el sustrato y todo eso obviamente lo tengo que comprar nuevo, pero bueno, que ya con eso, pero las plantas y todo las vamos a reutilizar, las de este acuario, y no vamos a introducir yo creo que nuevas, simplemente pues eso, acuario de, ¿cómo lo llaman? De reciclado. Bueno, no sé cómo es. En fin, que aquí estamos viendo a los padrecitos orgullosos. Obviamente, llegará el momento que con alguna apuesta me tenga que decidir a sacarla para adelante y a intentar tener más escalares. Pero bueno, de momento, pues no sé si va a ser en esta, en la que viene o en la demás allá. Como hacen puestas cada literalmente 10-15 días, pues no hay problema, cogemos una y ya está, y los empezamos a alimentar y los sacamos para adelante. Como veis, a estos gorditos aún les quedan bastantes días para empezar a nadar, son una pasada de bichos. Bueno, pues aquí los dejamos a los bichetes. Venga, vamos a seguir viendo problemas. ¿Queréis problemas? Pues escuchar nuestro lema. Bueno, en fin, hoy estoy cantor, ¿eh? Todavía no me han recargado la bombona. Tengo esto hecho unos gerifaltes. Me dijisteis que pusiese aquí muelles para evitar que se doblasen los macarrones. ¿Y qué razón lleváis, eh? La verdad es que es una idea del copón. A ver si consigo muelles y lo meto por aquí y así no se me doblan tanto. A ver, si me llega la bombona nueva, le metemos aquí glicerina, porque lo que tenía era agua. Estaba esperando que se evaporase y en cuanto me llegue la bombona nueva, le metemos glicerina a saco y ya está. Este acuario, ¿cómo va? Pues con esos problemas de gas que tuvimos por no tener CO2 en 2 semanas, y ahora estamos compensando utilizando el método Jorge, que muy pronto veréis. Lo estoy poniendo también a cabo en este acuario y estoy viendo bastantes cambios significativos. Ahora mismo no los apreciáis porque está caput el acuario, pero vamos, que ya os digo yo, que se nota. Lo veremos muy pronto. Yo creo que este acuario es que no me preocupa, literalmente, o sea, no me preocupa. Estoy aquí apoyado en el depósito de la ósmosis haciendo esto. No me preocupa ese acuario. Madre mía, tengo aquí esto, mirad qué zapatillas, de abuelo total, de abuelo cebolleta. En fin, que pues eso, que no me preocupa. Ya lo veréis, este lo sacaremos adelante. Tengo que hacer cambios en este acuario, no me convence, ¿eh? No me convence. Lo tengo fatality, las cosas como son. Así que me toca meterle aquí chicha de la buena. A ver si termino de vencerle la batalla a las algas, que me generó ese problema, esa descompensación brutal. Y en cuanto tal, meto poda a ras, rehacemos macizos y empezamos de cero. Empezamos de cero, quizás incluso bajemos la velocidad de crecimiento de este acuario para que no sea tan engorroso, porque sí que es verdad que la velocidad que llevan las plantas de crecimiento es brutal. Y la pantalla, que es la Chihiro WRGB2 Pro, quizás es que la tengo, no llega al 60%. Es una burrada la cantidad de luz que tira, así que nada. Lo que sí que tengo que hacer ya es empezar a buscarme colgadores, o sea, soportes colgantes para colgarla, porque no me gustan nada las patejas. Por lo menos en este acuario tan ancho. Así que ya tengo trabajo en este acuario. Venga, pues nada, que no sea por problemas. Aquí ya sabéis que acuarios 4K y los problemas van de la mano, pero esto es naturaleza en estado puro. Venga, cuando digo naturaleza no me refiero a que los acuarios sean naturaleza, que también digo que esto tiene que ser, los problemas son problemas para todos tenemos problemas, así que ya sabéis, yo no voy a ser menos. Mirad qué cultivo de algas, madre mía, qué espectáculo, qué espectáculo. Esto, hay un chef en Cádiz que le encantan las algas del mar, pues le voy a mandar un regalo.
Bueno, que hay que reírse de las desgracias ajenas. Por cierto, estamos con Síntesis. Llevar cuidado con este tipo de abonado, ¿vale? Es premium que te caga de agua vitro, pero los test bueno, no es que falseen, es que si nosotros hacemos un test de Síntesis, el resultado del nitrato, por ejemplo, nos va a dar, por ejemplo, 10, pero en realidad vamos a tener 15 en el agua, entonces tenéis que llevar ahí un poquillo de cuidado, no os paséis. Estamos con eso y potasio, básicamente, en este acuario. Estamos aplicando la misma fórmula que en el acuario del salón. Lo explicaremos más adelante, no te temáis. Esto está aquí porque acabo de terminar de hacer los cambios de agua hace escasos momentos. Y mirar cómo dejo el depósito de ósmosis pura y dura, ¿vale? 200 litros que se queda tiritando, ¿vale? Y esto tengo que hacer los cambios en 2 días porque si no, no me da la ósmosis. Porque se tragan, ya te digo, nada más que el del salón, unos 75 litros, el Fluval 240 le hago cambios de 50 litros y así, tírale. O sea que os podéis imaginar las veces que tengo que rellenar el depósito. Tengo que buscarme, vamos, un depósito aquí, lo pongo en el tejado del edificio. Bueno, ¿cómo va el low? Pues maravillosamente bien. Llevo un tiempo sin ver a la hembrita de Master y no sé, llevo unos días. No sé si es que anda escondida porque el macho la está caneando, que espero que no, o porque tienen una apuesta, que espero que sí, que todo sea eso y ya está, y que en unas semanas pues la veamos por aquí, tululando. No he visto nada raro, así que supongo que es que se meten, les gusta mucho meterse por aquí, está todo hueco por abajo y les encanta meterse ahí en cuevitas naturales que se crean. Así que nada, por lo demás, este acuario es que va solo. Un acuario low como este va solo. No necesita prácticamente de nuestras manos, no necesita nuestra atención, simplemente dejarlo y disfrutarlo, que no te creas que es poco. La plantita carnívora, que muchos me preguntáis, madre mía, las plantas carnívoras, ¿cómo os gustan? Ahí está, ya cuando llegue la primavera, que recordemos estemos en febrero, aunque tengamos unas temperaturas prácticamente de inicio de primavera. Esto es una locura, el tiempo se está volviendo loco, chicos. Cuando llegue la primavera, despuntará esa planta, no temáis. Para ella, estuvimos el otro día en casa de Matías, y mirar. Mirad qué cultivito de mosquitas que tenemos ya por aquí, de Drosophila, ¿vale? Esta mosca de la fruta que tiene el vuelo atrofiado y demás. No os temáis, los productores de frutitas y demás, que estos cultivos no afectan a vuestros cultivos, valga la redundancia. Entonces, bueno, estuvimos ahí en su casa, nos dio un par de cultivetes y esto para nuestras plantas carnívoras y para alimentar peces va de cine. Y diréis, ¿cómo se puede alimentar un pez con una mosca de la fruta? Pues muy simple, coge la mosca con unas pincitas, lo sueltas dentro del agua y el pez tiene un alimento ultraproteico, fresco y natural. De cine, eso es un alimento espectacular para vetas y peces así y tal, bueno, es increíble, una de las mejores alimentaciones. Plantas carnívoras, vamos a verlas. Tengo aquí el reservorio, mirad esta planta, esta Andrómeda, esta Drosera Andrómeda, esto es un espectáculo, mirad el mucílago, ¿veis? ¿Veis ese chicle que se forma? Pues con eso atrapa a todo tipo de insectos que se posen sobre la hoja y ahí no hay remedio ni solución. Una vez que un mosquitito, una mosca se posa sobre esas hojas, pues no hay remedio ni solución. ¿Y qué me decís de esta Drosera vinata? Con esa forma, esa T-form tan espectacular. Hay otra pingícula, que esa la vamos a quitar de ahí. Y nada, más pingículas por ahí por el suelo, que ya veréis lo que vamos a hacer con ellas. Las dioneas, que han pasado su primer invierno aquí, hibernando ahí a tope. Poco han hibernado, pero bueno, ya van sacando trampitas de primavera. Y eso significa que nada y menos están a tope. No voy a trasplantar porque las trasplantamos a finales del otoño. Así que aquí las tenemos, no hay mucho más que mostrar en este micro reservorio. El paludario, el terrario, mirad, lo tengo ahí, porque está en reformas. Esa es la parte trasera del terrario de carnívoras, que muy pronto veréis. Daremos caña con las carnívoras, también en el otro canal, por supuesto, más que en este, porque este, bueno, las tengo para que las veáis y tal, para que conozcáis un poquito más de estas plantas, que para mí son un espectáculo. Pero bueno, que lo veréis, tengo que hacer más vídeos del carnívoras, claro que sí. Y este terrariete, que, madre mía, cómo se está poniendo la de la muchacho. Mirar estas hojas. Se están poniendo, pero criminales, criminales. Y ahí que me está saliendo otra, la voy a sacar, esa la voy a sacar. Ya hemos tratado con jabón potásico nuestras Cephalotus follicularis, así que adiós a la cochinilla. Ya la podemos decir. Yo creo que ya la plaga ya estaba bien la broma. Vamos a ver si controlamos esa microplaga que quedaba.
Nos la cargamos y van brotando a tope. El terrariete este lo vamos a mantener porque es un gustazo. Tengo que hacer más cositas, pero chicos, que lo vamos a ir dejando ya por aquí, ¿vale? Que si no, no me va a dar tiempo a subir el vídeo para que lo veáis hoy mismo. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y si queréis que sorteemos cuando el tallo floral de esta preciosa, patulata, ¿queréis que sorteemos unas semillitas para que la cultivéis en vuestra casa? Mirad qué color, mirad ese color rojo sangre tan intenso que tiene esta planta. Pues hinchar estos likes y que nos vemos en un nuevo vídeo, pero que hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.